El sábado 26 de octubre concluyó el Sínodo de los Obispos, ¿no? Y con eso concluyó un proceso muy largo de muchos años de consulta inicial, de una primera asamblea del Sínodo del año pasado en octubre y finalmente esta asamblea de aquí, ¿no? Y el domingo 28 de octubre el Papa tuvo las palabras, digamos, de clausura del evento durante la misa que presidió en la Basílica de San Pedro. Explicó la importancia del sínodo y dijo algunas cosas como que ya el proceso sinodal había concluido, pese a que, digamos, lo que el documento dice es que más bien el proceso sinodal recién comienza a practicarse o a ejercerse en la Iglesia. En varias ocasiones he expresado mi escepticismo frente al sínodo y en algunas ocasiones directamente el hecho de que creo que múltiples eventos relacionados al sínodo, reuniones del sínodo, temas que se discutieron fueron inútiles, una pérdida de tiempo y una pérdida de dinero, porque la operación, o sea, montar el sínodo es tremendamente costoso. Llevan a Roma, que no es una ciudad barata, cientos de delegados, ¿no? Y hay que pagar los pasajes, hay que pagar la estadía de un mes completo y los costos operativos de hacer funcionar una asamblea multilingüística con traductores simultáneos que operan bajo el régimen de la Unión Europea, que es impagable para cualquier otro país, incluyendo Estados Unidos. Entonces, sigo pensando eso, no pienso lo mismo de todos los eventos. Hay eventos que justifican el gasto. Una visita papal vale lo que cueste, ¿no? Por el bien directo que tiene, incluyendo las visitas del Papa Francisco, algunas de las cuales he cubierto cuando trabajaba con EWTN. Algunos de los que me escuchan en Punto de Vista recordarán. El documento final es un documento de 52 páginas con una serie de propuestas, entre ellas expandir el liderazgo, las funciones de liderazgo de las mujeres, una participación laical más amplia en el proceso de toma de decisiones y reformas estructurales significativas, así tal cual, con esa relativa vaguedad se ha dicho, ¿no? Y en el documento, al concluir el documento, el Papa ha dicho que él adopta este documento y que en consecuencia estas son dos cosas muy importantes. Número uno, a diferencia de todos los sínodos anteriores, con todos los papas, incluyendo el mismo Papa Francisco, todos los sínodos concluían con una exhortación postsinodal, con un documento oficial del Papa. El Papa ha explicado que esta exhortación postsinodal no va a existir, él no va a publicar nada, y que más bien adopta este documento y le da carácter magisterial, es decir, es enseñanza de la Iglesia. ¿Qué nivel de magisterio? No queda claro, porque no se conocen documentos que hayan sido producidos por una asamblea y que a las que el Papa les dé su apoyo magisterial. ¿Es magisterio papal? ¿No es magisterio papal? Esto queda en el aire. Y el documento, entre otras cosas, pide que los consejos pastorales de las parroquias a nivel parroquial y diocesano, digamos, se refuercen, que haya más, básicamente, democracia, entre comillas, en la Iglesia, a pesar de que el documento deja en claro que la autoridad episcopal y la autoridad papal no están en cuestión, que son en sus distintos niveles, en una diócesis, por ejemplo, la última autoridad, y a nivel universal en la Iglesia, el Papa tiene la última autoridad. Entonces, ¿qué significa respecto de lo que hoy existe? ¿Qué significa que el documento pida que haya una mayor democratización, o para ser más exacto, una mayor sinodalización? Es lo que piden. Y es más, señalan que es necesario revisar el Código de Derecho Canónico y que el Código de Derecho Canónico comience a reflejar estas nuevas estructuras o estas nuevas formas de operar. ¿Cuáles son esas nuevas formas de operar? No se sabe. Y si la idea es que haya más interacción, digamos, más participación de los laicos y en particular de las mujeres, este tema lo dejo para un poco después, hay que entender que
entre lo que pide el Código de Derecho Canónico, que ya existe, y las prácticas habituales asumidas por las diócesis en general, el sistema, hermanos, es bastante más dialogal y bastante menos horizontal de lo que el documento hace parecer. Lo que pasa es que los católicos de a pie no estamos enterados de cómo funcionan nuestras parroquias, por ejemplo, donde por el Código de Derecho Canónico el párroco tiene que tener un consejo pastoral, tiene que tener un consejo económico o financiero en la parroquia y encargados de distintas áreas de pastoral que forman parte de este consejo y a los cuales se escucha. Y uno me podría decir, bueno, pero Alejandro, hay un montón de párrocos que no se reúnen con su consejo pastoral, o el consejo pastoral está pintado en la pared, y eso es verdad, que son, digamos, pequeños emperadores pues en su parroquia. Eso es completamente cierto, pero si es que nosotros queremos introducir una mayor sinodalidad, es decir, no solamente que se hagan esas reuniones, sino más, y que esas reuniones o esas formas de participación democrática estén establecidas por el Código de Derecho Canónico, es decir, por la ley que rige la Iglesia, ¿qué nos hace pensar que un párroco que es un emperador en su parroquia va a tener más reuniones, porque las pide el Código de Derecho Canónico, cuando no tiene las que ya pide el Código de Derecho Canónico? Ahora, si nosotros nos movemos esto a nivel episcopal, el obispo tiene numerosas instancias de consulta que no son suficientemente conocidas, pero él tiene una curia diocesana con la que se reúne y tiene que consultar, tiene el colegio de consultores, que son los sacerdotes más representativos, los mismos sacerdotes escogen quiénes son esos sacerdotes que los van a representar en las reuniones habituales, usualmente mensuales, con un obispo, y se han ido añadiendo otras entidades, como por ejemplo las de prevención y castigo de posibles abusos sexuales, la comisión que también es conocida como ambientes seguros, es decir, como implementar todas estas medidas creadas por la Iglesia para prevenir el abuso sexual de menores, especialmente cualquier abuso, pero especialmente sexual de menores. Y en muchas diócesis, dependiendo de su naturaleza, existen comisiones específicas. Por ejemplo, en la diócesis de Filadelfia, donde hay una presencia afroamericana muy importante, existe una comisión de católicos afroamericanos que se reúnen con el arzobispo para discutir cosas que tienen que ver con lo específico de su propia comunidad. En otras regiones hay nativoamericanos, como por ejemplo en la diócesis de Gallup en Nuevo México, o en las diócesis que tienen importantes poblaciones nativoamericanas en Estados Unidos, Dakota del Sur, por ejemplo, Oklahoma, Nevada, para hablar de aquellos que me vienen a la cabeza en este momento. Entonces es importante entender que la idea de que la iglesia es una iglesia absolutamente vertical y que ha necesitado todos estos años de revolución para cambiar de mentalidad, entre comillas, como decía el cardenal Hollerich, que ha estado presidiendo todos estos eventos, es el arzobispo jesuita de Luxemburgo, creado cardenal por el Papa Francisco, que ha hablado de todas estas cosas como si se estuviera descubriendo el agua tibia, ¿no? Existen instancias y esas instancias se deben mejorar, pero yo pienso, por ejemplo, en las instancias que hay en arquidiócesis que yo conozco o diócesis que yo conozco en Estados Unidos, y no veo cómo haciendo que el obispo tenga más reuniones con más grupos puede resultar esto eficiente. Y se han llegado a situaciones ridículas, como por ejemplo la diócesis de Roma, es decir, la diócesis del Papa, tiene en las nuevas regiones que se han creado, en las nuevas regiones pastorales de la diócesis, justamente para que la Roma histórica, el centro, que es donde visitan todos los turistas, donde van todos los peregrinos, etc., no sea una región, sino que el centro comparta con muchas de las periferias de Roma, donde paradójicamente faltan parroquias. En el centro hay parroquias cada media cuadra, literalmente, en el centro histórico, por la tradición histórica. Ahora, en las periferias no lo hay. Bueno, este cambio de distribución es un cambio razonable,
cambio de determinación de territorios pastorales, pero resulta que en los consejos parroquiales, en los consejos de los decanatos, perdón, o sea, de un grupo de parroquias, una de las cosas que se piden es que los comités parroquiales o de decanatos, las reuniones de decanatos, tengan delegados de pastoral juvenil, de esta otra pastoral, que es lo que corresponde. Para eso existe esa comisión, digamos, ¿no? Pero también exige que esa comisión tenga una pareja en estado irregular. O sea, yo entiendo perfectamente que no se discrimine en la política del Papa Francisco, que si hay una pareja en estado irregular que colabora con la vida de la iglesia, que es activa en la vida de la iglesia, y que de alguna manera tiene algo que aportar, entiendo que la política sea no discriminemos que esa pareja, pueda ser integrada al decanato, ¿no? al consejo del decanato, pero que sea obligatorio que estén, ¿no? Es decir, que hay que ir a buscarlas. Es decir, si uno no tiene una pareja en estado irregular, tiene que ir a buscarlas y ponerlas ahí en el decanato, y en muchos casos van a ser parejas que están ahí emblemáticamente, simbólicamente, pero que no tienen nada que aportar, salvo, digamos, quejarse de su situación o lo que sea. Entonces, esta democratización, entre comillas, de la iglesia, primero no está bien pensada, segundo no está bien descrita, porque no está bien pensada, y tercero, se quiere implementar, y quienes la van a implementar es los que tienen un proyecto alternativo al proyecto actual de iglesia, y que no es un proyecto bueno, es un proyecto completamente sociológico. Un poco más preocupante resulta todo este tema del acceso de las mujeres al poder de la iglesia, ¿no? Este concepto se basa en creer que participar en las actividades eclesiales, en participar en las instituciones parroquiales, etc., esa es lo que realmente hace que un católico tenga más valor. No el católico que tiene iniciativas pastorales, no el católico que actúa independientemente, especialmente en el mundo laical, donde evangeliza y transforma en su ambiente cultural, en su ambiente político, industrial, laboral, estudiantil, lo que sea. No, tiene que ser un ratón de sacristía, ¿no? Y tiene que ser un pseudopárroco, un cuasipárroco. Esa es una visión completamente mundana de lo que significa el poder. Y esa visión entre los grupos feministas ha ejercido una tremenda presión entre los distintos grupos de reflexión creados alrededor del sínodo, que estaban trabajando alrededor del sínodo. Había uno que era que el Papa Francisco ya creó hace muchos años, el de estudiar el diaconado femenino. Cuando el cardenal Fernández, el prefecto de Doctrina de la Fe, no asistió a la reunión de este grupo publicó notas de prensa que fueron recogidas por toda la prensa secular internacional diciendo: ha despreciado el grupo de las mujeres. Y la presión ha sido enorme. Si ustedes buscan en Estados Unidos en inglés, no sé cómo es la cobertura en América Latina cuando se hace una búsqueda, pero en Estados Unidos la gran mayoría de las noticias de los medios de comunicación seculares es que el sínodo traicionó las expectativas de las mujeres, entre comillas. Entonces el documento ha recibido enorme presión, se dejó poner en esa situación de presión la asamblea sinodal, y finalmente termina diciendo en el documento que no existen razones ni impedimentos para que impidan que las mujeres asuman un papel de liderazgo en la iglesia. Breaking news, ¿cuándo ha existido? Y acá es donde viene la parte problemática. Dice: el tema del acceso de las mujeres al ministerio diaconal permanece abierto. Permanece abierto. No dice, no era necesario mencionarlo siquiera. Pero cuando dice permanece abierto, deja un enorme signo de interrogación. Entonces, el documento en realidad no aporta nada, y lo que aporta no es promisorio. Que deje abierto el tema del diaconado, que pida que una comisión se encargue para hacer la liturgia más alegre, o sea, más guitarra y pandereta, menos reverencia, es preocupante. De hecho, sobre este tema específico de la liturgia,
de una revisión litúrgica para hacerla más frívola, más mundana, más aplausitos, más entretenimiento. Le hicieron una pregunta al cardenal Hollerich y él dijo, no, lo único, por favor, no crean que estamos planeando una revolución litúrgica, no hay nada del estilo, simplemente cómo hacerla un poquito que llegue más a la gente, porque hay alguna gente que se ha quejado de que las misas son aburridas. Muy bien, y la gente que se ha quejado de que las misas son aburridas, ¿has escuchado si se quejan porque son un circo? ¿O crees que porque tiene que ser un circo? Entonces, estos temas abiertos no son promisorios. Ahora se ha hablado mucho de la fase de implementación. Lo que me deja en paz es que la gente que ha organizado este sínodo es tan incompetente que tengo la certeza de que no va a tener la forma de seguirlo implementando más adelante, a menos que el Papa Francisco decida algunas reformas por él mismo, no por el sínodo, porque él quiere, y las imponga a través del Código de Derecho Canónico. Pero de otra forma, este sínodo murió sin pena ni gloria, y alguna vez algunas personas que me siguen en punto de vista me dicen, Alejandro, si no tienes nada bueno que decir, no digas nada. Esa no es una visión cristiana, hermano. Esa frase, si no tienes nada bueno que decir, no digas nada, no es cristiana. Es una frase mundana. Es una frase de respetos humanos. Un católico, justamente estamos hablando de sinodalidad, ¿no? De que los laicos tenemos que participar en la iglesia. Bueno, esta es mi participación, pues. No estamos en una iglesia sinodal. Y lo importante es que una vez más, los católicos que somos conscientes y que ya hemos pasado este periodo, finalmente se acabó, retornemos a lo que sabemos que es la auténtica reforma de la iglesia, que es la promoción de la santidad de sus miembros. Eso es lo que va a reformar a la iglesia al final. Que tengas un buen día.